Yo creo que una labor para los periodistas por delante es establecer qué tan profunda fue esa investigación. Porque una cosa, ¿no es cierto?, es que, de hecho, el artículo que cita el presidente para decir, pero si esto ya se sabía en el 2017, es un artículo de Bio Bio, que es el artículo sobre los vacíos que no se investigaron debidamente en este proceso. Y en uno de los párrafos, muy al final, en el párrafo 23, según contabilizó ex ante, ¿no es cierto?, aparece este antecedente, esta referencia a esta cláusula, pero sin ningún contexto y sin explicar que se trataba de un conflicto de interés grave. Entonces, yo te diría que si uno empieza a pensar cuáles son las señales son de que aquí no va a haber ningún cambio radical. O sea, aquí lo que ha hecho el gobierno es atrincherarse en un discurso en que dice, esto es legal, esto se investigó. Y a mí me parece que es importante que los periodistas, ¿no es cierto?, nos pauteemos respecto de entender cuál fue la profundidad que alcanzó la investigación del fiscal que estuvo a cargo de esta investigación. ¿Y por qué dejó de investigar esa cláusula? ¿Hasta qué punto se investigó, ¿no es cierto?, por qué se hizo esto en un paraíso fiscal? ¿O por qué razón, ¿no es cierto?, se incorporó una cláusula que podía comprometer un acto administrativo del jefe de la familia que estaba vendiendo su participación en este proyecto? Entonces, yo creo que aquí de repente, a través de las declaraciones, se dicen cosas con una liviandad total, digamos, y es deber de los periodistas, ¿no es cierto?, salir a pesquisar la realidad y los hechos que están detrás de esas declaraciones que se hacen, ¿verdad? Entonces, efectivamente, este fue un proceso que se inició por Barrancones, ¿no es cierto?, y que en algún momento se generó la arista que tenía que ver con Dominga, ¿no?, como una especie de subcaso que está investigando el fiscal. Lo que hemos escuchado hasta ahora de algunos de los participantes en ese proceso, particularmente los querellantes, y del periodista que escribió este artículo del 2017, que cita al presidente para tratar de convencernos de que está todo bien, digamos, el periodista que escribió esto dice, el fiscal que estuvo a cargo del caso no tuvo ningún interés en profundizar esta investigación. Los querellantes a cargo del caso dicen, nosotros pedimos diligencia respecto al tema Dominga y el fiscal tampoco tuvo ningún interés en desarrollarlo. Entonces yo creo que ahí hay tarea pendiente y si uno quiere buscar señales, Eduardo, yo creo que las señales ya están bastante bien entregadas, digamos, ¿no? Sí. Yo no creo... Sería muy raro que el gobierno se moviera de la posición que ha adoptado respecto de que va a seguir insistiendo en que aquí no ha pasado nada. Lo que yo personalmente encuentro bastante lamentable, porque el conflicto de interés es evidente y hubiese preferido que el presidente dijera algo así como me voy a preocupar ahora de saber por qué sucedió esto o por qué, ¿no es cierto?, la gente que negocia, que representa los negocios de mi familia y adoptó una cláusula como esta, digamos, que evidentemente importa un conflicto de interés. Claro. Pedro, esta investigación de los Pandora Papers es una investigación a nivel mundial. Aquí trabajaron cientos de periodistas, cruzaron información, se contactaron a nivel mundial, revisaron muchísima documentación y aparece esta arista chilena. ¿Hay más políticos en otro tipo de negocios parecidos a estos? ¿Hay más empresarios chilenos en negocios parecidos a estos? ¿Hay más todavía por escarbar en los Pandora Papers o solamente aparece la alerta Piñera? Vamos por partes. Mira, en primer lugar, yo creo que ayer en la presentación del presidente también se dijo que se voy a estar haciendo un uso político de esta información. Yo quiero que la gente entienda que esto se hizo con los más grandes medios de comunicación del mundo. A nivel mundial. ¿No? A nivel mundial. Los editores más importantes de noticias a nivel mundial, los periódicos más importantes de noticias a nivel mundial. Y en Chile, ¿no es cierto?, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación confía en CIPER y en La Voz, que son dos grupos minúsculos de periodistas. E independientes. ¿No? Pero que son independientes y que tienen un respeto irrestricto por el secreto profesional, digamos, para hacer este trabajo. ¿Qué significa esto? Que es como si CIPER, ¿no es cierto?, le hubiese dicho a The Guardian, ¿no es cierto?, o a la BBC, oye, ¿sabes que esperémonos hasta octubre para influir en las elecciones? Porque, o sea, yo creo que no resiste ningún análisis realmente, ¿no? O sea, mejor... ese tema, digamos, sobre el uso político de esta información, yo creo que de verdad, o sea, esto es algo que se viene trabajando hace 2 años. Pero es que, ¿no? Pedro, además las fechas que están definidas para su publicación fueron definidas hace más de 6 meses. No, y además explota al mismo tiempo, de manera simultánea, o sea, en todas partes del mundo. Claro. Se mantiene un secreto total, o sea, son 600 periodistas, más de 100 medios de todo el mundo que mantienen un secreto total hasta las 13:30 horas chilenas del domingo, en que todos salimos al mismo tiempo con los artículos que correspondían a nuestros países. Entonces, este trabajo es muy serio, como para que alguien, ¿no es cierto?, con una liviandad pasmosa venga a decirnos que se puede hacer un uso político, se está haciendo un uso político de la presentación de este tema. Entonces, ¿cómo se trabajó esto, Eduardo? Son casi 12 millones de documentos
pertenecientes a distintas firmas que se dedican a crear sociedades en paraísos fiscales y administrar sociedades en paraísos fiscales, que fueron filtradas, ¿no es cierto?, entregadas al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, y el consorcio entonces muy secretamente convoca a sus socios, ¿no es cierto?, los que tiene confianza, CIPER en Chile, La Voz en Chile, y se levanta una plataforma, ¿no?, desde donde nosotros, a través de mensajería encriptada, podemos empezar a bajar los documentos a través de un sistema que puede identificar ópticamente lo que está escrito en los documentos. Entonces nosotros vamos metiendo palabras, Dominga, Piñera, Delano, ¿no es cierto?, y empiezan a bajar los documentos que corresponden con esas palabras clave que nosotros estamos ingresando, que pueden ser personas jurídicas, personas naturales, ¿no es cierto?, entidades, ¿no? Y entonces nosotros bajamos esta información y la información baja en bruto. O sea, bajan contratos, bajan representaciones, firmas de representación, bajan cambios de capital, y después hay que empezar a ordenar todo esto. Eso es un trabajo larguísimo, ¿no? Es un trabajo eterno de chinos que requiere una experiencia, en primer lugar, para tener ojo y detectar bien lo que se está viendo y para ordenarlo. En ese trabajo participaron, ¿no es cierto?, Alberto Arellano y Francisca Skognich, y que tuvieron particularmente la ayuda en el último tramo de un periodista muy joven de CIPER, que es Benjamín Miranda. Entonces, estamos hablando de dos periodistas de investigación con mucha experiencia, ¿no es cierto?, Alberto, ex editor de CIPER, colaborador permanente nuestro, Francisca, ¿no es cierto?, ex subdirectora de CIPER, actualmente en La Voz, ex directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Entonces, se bajan estos documentos y ponte tú que alguien, ¿no es cierto?, no sé, en Australia, detecta un nombre que tiene que ver con Chile en un documento que él está bajando, nos avisa a través de este sistema encriptado, este sistema, digamos, de comunicaciones, que la idea es que nadie más entienda lo que está fluyendo hasta que nosotros lo descargamos, lo pasamos por la desencriptación, ¿no es cierto?, y entendemos los documentos. Y si nosotros descubrimos que aquí, ¿no es cierto?, hay un empresario chino, nos pondremos de acuerdo, ¿no es cierto?, con los colegas que están en China trabajando con nosotros para enviarle este documento, y así se trabaja colaborativamente alrededor de todo el mundo. Entonces estamos hablando de un trabajo que es tremendamente serio, como para que alguien lo venga a poner así, no, es que esto tiene una finalidad política, por decirlo así. Entonces, no, eso no los artículos, en general, la mayor parte de los artículos están planificados y redactados hace mucho tiempo. Los colegas en Argentina, en Perú, y nosotros sabemos lo que los peruanos estaban investigando y van a sacar. Hay ciertos temas de Perú que a nosotros nos interesan, que también los vamos a publicar en Chile. Hay ciertos temas que a los argentinos... El país de España, en su versión para Latinoamérica, tomó investigaciones nuestras, particularmente la de Dominga y la de las inversiones de los hijos de Sebastián Piñera, y los publicó en su diario. Pero son investigaciones hechas en Chile con estos documentos, ¿no es cierto?, analizados por Alberto y por Francisca, y una parte de ellos por Benjamín. Entonces, yo te diría que aquí hay un trabajo muy serio, que se ha hecho con mucha detención, técnicamente en un estándar lo más alto posible, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros le estamos ofreciendo hoy día al público chileno. Ahora, ¿qué es lo que viene? Evidentemente hay más personajes que están involucrados, hay más fortunas chilenas en las que hemos detectado documentos que nos indican que han formado sociedades, que han formado fundaciones, que estas fundaciones administran el patrimonio de herederos, ¿no es cierto?, de estas personas. Entonces uno le cabe la duda respecto si no se están entregando a través de donaciones para fundaciones que administran los hijos se están entregando las herencias en vida, y si estas herencias en realidad están pagando o no los impuestos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos constitución de sociedades, de fideicomisos, otras constituciones, ¿no es cierto?, de fundaciones de este tipo, que tienen que ver, por ejemplo, con la familia Luxig, ¿no es cierto?, que tienen que ver con Leonardo Farkas, que tienen que ver con Holger Paulmann. Entonces, viene más, y yo creo que vamos a estar publicando de aquí al próximo miércoles, sobre todo, más reportajes de la arista chilena, de distintos inversionistas chilenos que hacen sus negocios afuera. Ahora, nosotros tuvimos el cuidado de escribirle a cada uno de ellos cartas personalizadas. O sea, por ejemplo, a Paulmann, a Luxig, a todos les mandaron cartas personalizadas, a Farkas. Le enviamos cartas personalizadas, porque en realidad esta es información sensible de ellos, personal, y a lo mejor ellos tenían una explicación sensata, ¿no es cierto?, una explicación atendible, y que nosotros dijimos, bueno, en realidad no vamos a publicar este artículo, porque en realidad, pero tampoco vamos a dar a conocer esta información públicamente.
Entonces, a cada uno de ellos se le envió estas preguntas. Algunos decidieron no contestar, muy pocos, la mayoría sí contestó. Y entonces nosotros, lo mismo que hicimos con Piñera, ¿no? Lo mismo. También estamos preparando un tema sobre las sociedades offshore en paraísos fiscales y operaciones de Delano, ¿no? Especialmente de él y de otros integrantes del Grupo Penta, como el fallecido Hugo Bravo, por ejemplo. Entonces, yo te diría, hay también, por ejemplo, un reportaje acerca de cómo los accionistas de Plan Vital, ¿no es cierto?, han manejado a través de sociedades en paraísos fiscales su participación dentro de una AFP en la que cotizan los trabajadores chilenos, digamos. Entonces, cómo esto tiene un vínculo con un paraíso fiscal. Todo eso viene luego, ¿no? Y todas esas personas fueron no advertidas, sino que nosotros le hicimos las consultas que correspondían. Se les dio el derecho de poder expresar su versión. No quisieron. ¿Perdona? Se les dio el derecho de poder expresar su versión. Porque ese es un derecho mínimo en el periodismo, digamos. O sea, si en el periodismo no se puede andar como un puñal debajo del poncho. Ahora, me impresiona el sistema que tuvieron que llegar a armar a nivel internacional con estos 600 periodistas para poder obtener la información, pero sin que se filtrase o cayera en manos enemigas para poder hacerlo. Enemigas. A ver, mira, yo te diría que cuando se trata de periodistas que se toman en serio el secreto profesional, esto se puede, ¿no? Lamentablemente tú también eres periodista, sabes que no todos se toman muy en serio el secreto profesional, pero los que lo hacen, ¿no es cierto?, permite desarrollar este tipo de trabajo colaborativo en secreto. ISIG, el consorcio de periodismo internacional de periodistas de investigación, viene trabajando ya más de 2 años con estos documentos y nosotros, los periodistas, 1 año hemos trabajado con estos documentos, ¿no? Entonces yo te diría que sí, yo creo que cuando existen los medios, el interés y el compromiso con un periodismo que es independiente, con un periodismo que respeta el secreto profesional, con un periodismo que intenta hacerse dentro de estándares técnicos altos, esto se puede lograr, ¿no es cierto? Y yo me siento muy satisfecho y orgulloso del trabajo que está haciendo CIPER. CIPER es un socio del consorcio ya de hace muchos años, ¿no? Estuvimos en los Panama Papers, estuvimos en los Paradise Papers y hemos estado en otros trabajos con ellos. Y no, o sea, ¿cómo no nos vamos a sentir felices? Somos un puñado de periodistas chiquititos, ¿no es cierto?, que vivimos de las donaciones que nos dan los socios, las personas que se hacen socias de CIPER. Aprovecho de pasar el comercial, ¿no es cierto?, de que las personas que creen en este tipo de periodismo pueden entrar a la página web de CIPER, van a encontrar un botón amarillito ahí arriba que dice hágase socio, ¿no es cierto? Pueden hacerlo desde 3.500 pesos mensuales hacia adelante, y yo creo que, ahí lo están mostrando en pantalla, gracias. Y yo creo que, yo invito a las personas que creen en este tipo de periodismo, ¿no es cierto?, que le den valor a este tipo de periodismo, que confían en periodistas que tratan de hacer seriamente su trabajo, a que nos sigan apoyando, porque en realidad en el último tiempo hemos podido contratar más periodistas, hemos hecho recambio en nuestros computadores. Yo le contaba hace un tiempo atrás que y la Julia estuvo conduciendo un evento que transmitimos, ¿no es cierto?, durante muchas horas desde los estudios de la Universidad de Diego Portales y una socia de CIPER, porque necesitábamos que la gente se inscribiera y pusiera desde 60 pesos para arriba, que era como la cuota mínima que se puede hacer en Transbank, ¿no?, la transacción mínima. Porque yo le contaba a la gente, necesitamos computadores nuevos. ¿Por qué necesitamos computadores nuevos? Porque el volumen de datos que a veces tenemos que procesar es tan alto que con los tarros que tenemos encima, que ya tienen como 10 años, no nos alcanza. Entonces necesitamos. Y hoy día estamos comprando esos computadores, estamos contratando más periodistas. Y si la gente está entusiasmada y cree en este tipo de periodismo, bueno, yo los invito a que esa confianza se exprese en hacerse socio de CIPER y seguirnos ayudando. Pedro Ramírez, como siempre, un gusto tenerte en nuestro programa. Vamos a estar muy atentos los próximos días a los nuevos reportajes que se vienen en CIPER en relación a los Pandora Papers. Felicitaciones por el tremendo trabajo y qué bueno que explicaste cómo se produce esto de palabras clave, bajan documentos, hay que armar un puzzle. De verdad, chapó y gracias a todos los periodistas. Lo que pasa es que la gente cree que a los periodistas nos filtran un documento. Bueno, hay periodistas que lo hacen así, les filtran el documento, van y lo publican. A nosotros recibimos una filtración y lo que hacemos es ponerla en contexto. Exacto. Ubicar a toda la gente que está involucrada, hacer todas las entrevistas que corresponden, ¿no es cierto? Y por eso logramos decir, este contrato que está aquí tiene una cláusula que importa un conflicto de intereses importante. ¿Por qué? Porque no es solo el contrato, no es llegar y publicarlo, ¿no es cierto?, sino que es poner el contexto y hacer todo el trabajo que corresponde a un periodismo bien hecho. Gracias. Muchas gracias y por el espacio, porque siempre es bueno que nos reunamos y hablemos de periodismo. Absolutamente. Y que la gente entienda cómo es el trabajo de los periodistas.